Existen lugares en la Tierra donde la supervivencia es prácticamente imposible. Algunos de estos sitios son tan extremos que la naturaleza, la humanidad y la tecnología se combinan en una batalla constante contra la vida misma. Acompáñanos a los lugares más mortales de nuestro planeta, donde las condiciones son tan extremas que estar allí podría costarte la vida. ¡Comencemos! Imagina un lugar donde cada paso podría ser el último. La isla de Queimada Grande, mejor conocida como la Isla de las Serpientes, está situada frente a la costa de Brasil y es hogar de una de las serpientes más venenosas del mundo. Aquí, la alta competición por sobrevivir ha convertido a estas serpientes en verdaderas campeonas de toxicidad, desarrollando un veneno tan poderoso que puede causar hemorragias y hasta la muerte en cuestión de segundos. Con miles de estas criaturas por metros cuadrados, no hay rincón seguro en esta isla. Por esta razón, está prohibido el acceso al público, y solo un puñado de científicos tiene permiso para estudiar este ecosistema letal. Haití, una nación que parece estar en guerra constante con los elementos. Este país caribeño enfrenta desafíos extremos que hacen que la supervivencia sea increíblemente difícil. Los huracanes, terremotos y deslizamientos de tierra son frecuentes, devastando ciudades enteras y dejando a su población en una lucha perpetua por reconstruir. El terremoto de 2010 marcó un antes y un después, dejando a millones sin hogar. A esto se suma la pobreza extrema, las crisis políticas y la falta de recursos básicos que agravan aún más la situación. Oculta en las aguas del Océano Índico, la isla Sentinel del Norte es uno de los lugares más inaccesibles y peligrosos del planeta. Hogar de los sentineleses, una tribu que ha rechazado todo contacto con el mundo exterior durante miles de años. Esta isla no solo es un desafío por su aislamiento, sino por la hostilidad de sus habitantes. Cualquier intento de acercarse ha sido recibido con lanzas y flechas, dejando en claro que aquí la supervivencia depende de mantenerse alejado. Incluso las autoridades han prohibido el acceso para proteger tanto a los forasteros como a la tribu, cuya inmunidad podría ser devastada por enfermedades externas. Lahore, una de las ciudades más grandes y vibrantes de Pakistán, también se ha convertido en uno de los lugares más desafiantes para vivir, debido a una amenaza invisible pero letal, la contaminación del aire, con niveles de smog que constantemente superan los límites seguros establecidos por la OMS. Respirar aquí es equivalente a fumar varias cajetillas de cigarrillos al día. La situación empeora durante el invierno, cuando el aire se llena de partículas tóxicas. Estas condiciones han llevado a un aumento alarmante de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, convirtiendo a Lahore en un lugar donde sobrevivir no solo depende del acceso a recursos, sino de la capacidad de soportar un ambiente que literalmente ahoga. El Monte Everest, el punto más alto de la Tierra, es también uno de los lugares más hostiles para la vida humana. El aire contiene solo un tercio del oxígeno que hay a nivel del mar, lo que convierte cada paso en una prueba de resistencia extrema. Las temperaturas pueden descender a menos 60 grados Celsius, mientras que los vientos huracanados y las avalanchas acechan constantemente. Incluso los escaladores más experimentados enfrentan el riesgo de edema cerebral o pulmonar, conocido como el mal de altura. Pero quizás lo más escalofriante es la zona de la muerte, a más de 8.000 metros, donde el cuerpo comienza a colapsar lentamente. Aquí sobrevivir no es cuestión de fuerza, sino de tiempo.
Ubicada en el noreste de Etiopía, la depresión de Danakil es uno de los lugares más extremos y hostiles del planeta. Con temperaturas que superan los 50 grados Celsius durante el día, este paisaje parece sacado de otro mundo, con lagos de ácido sulfúrico, géiseres de gas tóxico y una tierra teñida de amarillos, naranjas y verdes por los minerales que emergen de sus entrañas. La actividad volcánica constante y los terremotos hacen que la región esté en un cambio perpetuo, mientras que el aire cargado de vapores tóxicos hace casi imposible respirar. A pesar de estas condiciones, algunas comunidades han logrado adaptarse y sobreviven en uno de los entornos más extremos de la Tierra. Pero para el resto de nosotros, este es un lugar donde la vida parece imposible. Ubicada en la provincia de Zhejiang, China, Tianducheng es conocida como la París del Este. Diseñada para ser una lujosa réplica de la capital francesa, cuenta con una torre Eiffel de 108 metros de altura, amplias avenidas y edificios que imitan el estilo parisino. Sin embargo, lo que debía ser un sueño europeo en China, se convirtió en una ciudad casi desierta. Con una capacidad planificada para decenas de miles de habitantes, la mayoría de los edificios permanecen vacíos y el ambiente recuerda a una película post-apocalíptica. Aunque no es letal en el sentido físico, la soledad y la desconexión con la vida urbana real hacen de Tianducheng un lugar donde la supervivencia social parece imposible. Oymyakon, un remoto asentamiento en Siberia, Rusia, ostenta el título de ser el lugar habitado más frío del planeta. Con temperaturas que pueden descender hasta los menos 70 grados Celsius, sobrevivir aquí es un reto extremo. En invierno, el sol apenas se asoma por el horizonte, sumiendo a la región en oscuras jornadas heladas, mientras que el aire helado congela todo lo que toca. A pesar de su clima extremo, Oymyakon alberga una pequeña población que ha aprendido a adaptarse a las condiciones más extremas, desde criar animales hasta usar ropa especialmente diseñada para resistir el frío. No obstante, la vida aquí es una constante lucha contra la naturaleza, donde la supervivencia depende de la habilidad para soportar el frío mortal. Las favelas de Río de Janeiro son algunas de las zonas más peligrosas y desafiantes para vivir en Brasil. En estos barrios, construidos en las colinas de la ciudad, la pobreza extrema se mezcla con la violencia y la falta de acceso a servicios básicos. Las autoridades a menudo tienen dificultades para mantener el control, mientras que las facciones criminales luchan por el dominio del territorio. La vida aquí es una constante lucha por la supervivencia, donde el crimen, la pobreza y la falta de recursos son una realidad diaria. A pesar de esto, miles de personas sobreviven y se adaptan a un entorno hostil, desarrollando una resiliencia admirable frente a las adversidades. Sin embargo, la violencia y los riesgos siempre están presentes, haciendo que sobrevivir en las favelas sea un desafío de vida o muerte. Pripyat, ubicada en Ucrania, fue una próspera ciudad construida para albergar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernobyl. Sin embargo, tras el desastre nuclear de 1986, la ciudad fue evacuada en cuestión de horas y desde entonces permanece desierta. Aunque los edificios siguen en pie, Pripyat es una ciudad fantasmal donde el peligro es invisible pero letal: la radiactividad. Hoy, el área está prohibida para los seres humanos debido a los altos niveles de radiación que persisten en el suelo, el agua y el aire. Las altas dosis de radiación pueden causar cáncer, enfermedades pulmonares y daños genéticos. Pripyat es un recordatorio macabro de los efectos de un desastre nuclear, un lugar donde la supervivencia ya no es posible para los humanos debido a las secuelas radiactivas. No olvides suscribirte para más tops asombrosos, o terminarás en uno de estos lugares sin mapa ni repelente. Nos vemos en el próximo video.